Los golpes en la puerta llegaron justo después del mediodía, cuando el lago yacía inmóvil bajo el pálido cielo invernal, y los abedules desnudos se alzaban como centinelas en el borde del patio. Abrí la puerta para encontrar a mi padre en el porche, con los hombros erguidos como si trajera buenas noticias. Sus manos, una vez endurecidas por años, arrastrando trampas de la ría de Pontevedra, ahora temblaban levemente mientras metía la mano en el bolsillo de su abrigo. Dejó el sobre en mi mesa de cocina con una floritura, como si estuviera presentando un regalo. Un cheque de caja se deslizó hacia afuera. Su tipografía nítida anunciaba 12. Sel 0 euros. Ahí tienes, dijo, acomodándose en la silla frente a mí. Suficiente para que empieces de nuevo. Puedes encontrar un lugar en Madrid, tal vez incluso Barcelona. La casa de campo ya tiene comprador. 3 millones. Oferta en efectivo. Era lo inteligente que hacer. Mantuve mis ojos en el cheque, mis dedos descansando ligeramente sobre la llave de acero que llevaba en un cordón alrededor del cuello. El aire entre nosotros llevaba el leve aroma de su colonia, demasiado fuerte para la habitación. «Vendiste la casa de campo», dije, mi voz firme. «Has estado demasiado ocupada para administrarla», respondió rápidamente, su tono vestido de sensatez. «Estás trabajando por toda la costa, matándote a trabajar. Te salvé de ahogarte en responsabilidades. Así puedes ser libre». Lo dejé hablar. Confundió mi silencio con resignación, una pequeña sonrisa curvando su boca. Habló de inversiones, de un comprador ansioso por renovar, de lo generoso que era darme un cheque en lugar de dejarme sin nada. Lo que no sabía era que había estado sentada en la oficina de Clara Naguán en Santander solo 3 días antes, firmando documentos que transferían la casa de campo a un fideicomiso irrevocable. Lo que no sabía era que una alerta de fraude ya estaba archivada en el registro de la propiedad de Cantabria, esperando como una trampa. Levanté el cheque, lo giré una vez en mi mano y lo puse de vuelta en la mesa. Mi padre se reclinó, seguro de que había ganado. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, el lago extendiéndose en silencio, los pinos inmóviles ante sus planes. Respiré lentamente, reuniendo la compostura que me había llevado a través de tormentas más duras. Cuando me volví, sonreí. Y ese fue el momento en que debería haber entendido que había entrado en una historia ya escrita por alguien más. El siguiente capítulo de esa historia comenzó con un susurro llevado desde un bar de Santillana del Mar. Después de que mi padre se fue esa tarde, la casa de campo cayó en el tipo de silencio que lleva la memoria en sus paredes. Me senté en la mesa, el cheque aún yaciendo donde él lo había puesto, y pensé en los inviernos que habían pasado desde la muerte de mi madre. Tenía 24 años entonces, lo suficientemente mayor para saber cómo se sentía la pérdida, pero demasiado joven para entender cuán permanente sería. El juez de testamentaría en Santander firmó los papeles transfiriendo la casa de campo a mí, una formalidad que se sintió menos como herencia y más como una sentencia. Mi padre ya se había vuelto inquieto, su atención derivando hacia aventuras rápidas y promesas susurradas de dinero fácil. Yo me quedé. Alguien tenía que hacerlo. La casa de campo se había estado viniendo abajo, las tejas del techo curvándose, las ventanas hinchadas por la putrefacción, los pisos hundiéndose donde el agua se filtraba. Trabajé en empleos en Santander durante el día y regresé a quitar papel tapiz, reemplazar vigas y lijar tablones por la noche. Mis manos se endurecieron. Mi espalda aprendió el dolor del trabajo. Pero seguí adelante. Cada viga reparada era una línea de diálogo entre mi madre y yo. Una que no estaba dispuesta a olvidar. A través de esos años, las llamadas de mi padre llegaron constantes. Necesitaba préstamos puente, efectivo para reparar un camión, ayuda para cubrir pagos atrasados de hipoteca en una casa en Bilbao que juraba poder revender. Dije que sí demasiado a menudo. Me dije a mí misma que era deber familiar, que si me negaba, él se hundiría en la ruina. En verdad,
Parte de mí creía que el control equivalía a seguridad. Si mantenía las riendas del dinero, podía prevenir el desastre. Pero el control tiene un costo. Cada euro que le enviaba me hundía más en el silencio. Un silencio donde no preguntaba por qué necesitaba tanto. No presionaba por promesas que sabía que nunca cumpliría. Me convertí en la pared firme contra la que se apoyaba, incluso mientras el peso de ello me doblaba. La casa de campo, sin embargo, nunca me traicionó. Cada invierno, encendí la estufa de leña, observé la nieve acumularse contra los escalones de piedra y me recordé que esta casa era prueba de que podía resistir. Aún así, la resistencia no es lo mismo que la libertad. Fue Oscar quien me recordó eso, con un susurro llevado desde un bar de Santillana del Mar. Fue Oscar quien rompió el silencio. Llamó tarde en la noche, su voz llevando la inquietud de alguien que deseaba no tener que hablar. Me dijo que había estado en un bar de Marina en Santillana del Mar, escuchando a medias la charla sobre whisky barato cuando la voz de mi padre cortó el aire. Ronan había estado alardeando a cualquiera que escuchara que la Casa del Lago desaparecería dentro de la semana. Un trato ya preparado, dinero prácticamente en su bolsillo. Oscar hizo una pausa como si no estuviera seguro de si continuar. Luego añadió la parte que hizo que mi pecho se tensara. Mi padre le dijo a la mesa que yo era demasiado ingenua para notar una firma deslizada bajo mi mano. Se rió cuando lo dijo. Esa risa, incluso de segunda mano, se sintió como una cuchilla. Por la mañana, estaba sentada en la oficina de Clara Naguán, en Santander. Clara me había sido recomendada años atrás, pero nunca había tenido motivo para llamar. Me recibió con una calma medida que tranquilizó mi propio pulso. Expuse la historia, las deudas, el cheque en mi mesa, la advertencia de Oscar. Escuchó sin interrupción. Luego se inclinó hacia adelante y me dijo claramente que un poder notarial falsificado ya estaba en movimiento. Si no actuábamos, el registro podría inscribir una escritura antes de que yo supiera que existía. Nos movimos rápidamente. Clara preparó los documentos transfiriendo la casa de campo a un fideicomiso irrevocable, nombrándome beneficiaria vitalicia y fideicomisaria. Firmé cada página con trazos deliberados, consciente del peso en mi mano. También redactó una declaración jurada de alerta de fraude para el registro de la propiedad de Cantabria. Esa presentación, explicó, actuaría como una trampa. Cualquier intento de deslizar un documento falsificado activaría una revisión. Mientras salía de su oficina, el aire frío de Santander golpeó mi cara con la fuerza de la certeza. Finalmente, había trazado una línea que nadie, ni siquiera mi padre, podía cruzar. Los días después de mi reunión con Clara se movieron con un ritmo extraño, cada hora dividida entre esperar y trabajar. Quería pruebas, no solo sospechas. Así que llené la casa de campo con testigos silenciosos, pequeñas cámaras escondidas sobre el marco de la puerta, en las vigas de la cocina, en la oficina donde a mi padre le gustaba extender papeles sobre el escritorio. Sus luces rojas parpadeaban solo para mí. Pequeños faros de determinación. Clara organizó que un experto en caligrafía de Madrid revisara muestras que había guardado, formularios de impuestos antiguos, el testamento de mi madre, cartas que había firmado para reclamos de seguros. Lado a lado con el supuesto poder notarial, las falsificaciones se traicionaron a sí mismas. Bucles demasiado superficiales, presión desigual, una firma elaborada por alguien que pensó que la práctica podía reemplazar la intimidad. Mientras tanto, Clara rastreó la actividad bancaria vinculada al comprador. La cuenta llevaba a un hombre que recordaba de las barbacoas de la infancia, uno de los compañeros de póker de mi padre de Burgos. El dinero se movía entre ellos en movimientos inquietos, pequeños depósitos, retiros repentinos, luego silencio. Era menos una transacción comercial que un juego de trileros, y las piezas ya se estaban cayendo de sus manos. Marta Yairé del registro de la propiedad
Llamó a Clara tarde una noche. Había marcado un paquete dejado fuera de horario, documentos que parecían apresurados, firmas que la hicieron fruncir el ceño. Prometió que no pasarían desapercibidos. En su voz firme, escuché el tipo de alianza silenciosa que no se puede comprar. Oscar se ofreció a venir para ayudar con las cámaras o simplemente para acompañarme durante la espera. Le dije que no. El control se sentía más seguro que la compañía, y me convencí de que necesitaba dirigir cada detalle sola. Su decepción fue suave pero audible antes de colgar. Me odié un poco por ello, pero no podía dejar que nadie tocara los bordes de mi plan. Para cuando mi padre llamó para invitarme a cenar, estaba lista para dejar que el escenario se preparara solo. El restaurante Cumbre se alzaba en el puerto de Santander, ventanas de cristal enmarcando la luz del faro contra un horizonte pálido. Mi padre lo había elegido con la floritura de un hombre celebrando la victoria. Cuando llegué, ya estaba en la mesa. Una botella de vino enfriándose en su cubo. Menús extendidos como accesorios en una obra de teatro. «Siéntate, Sabela», dijo, su voz llena de alegría. «Esta es una noche de despedidas, pero también de comienzos. Ya verás». Tomé mi asiento, doblando la servilleta sobre mi regazo, como si nada en mí temblara. Sirvió 2 copas de vino, levantando la suya en un brindis. «Por tu libertad», dijo. «No más cargar con ese lugar sola. Te he liberado de la carga». Dejé que mi copa tocara la suya, aunque no bebí. Se reclinó, la satisfacción iluminando su rostro. «Deberías agradecerme. 3 millones no es mal precio. He asegurado nuestro futuro y los 12 Searo. Esa es mi manera de asegurarme de que caigas de pie». Las palabras se deslizaron sobre mí como hielo. Quería que estuviera agradecida por ser excluida de mi propia vida. En su lugar, sonreí débilmente, la expresión que confundió con rendición. A la mitad de la comida, Clara entró. Fingió sorpresa cuando me vio. Preguntó si podía acompañarnos. Las cejas de mi padre se alzaron, pero gesticuló cortésmente hacia la silla vacía. Aún creía que tenía todas las cartas. Mientras el camarero recogía nuestros platos, comenzó a hablar más libremente, tal vez envalentonado por el vino. Su voz se volvió más suave, bordeada con algo crudo. «Sabes, Sabela, tu madre siempre te favoreció, incluso en su testamento. Esa casa debería haber sido mía por derecho. Construí el muelle, reparé el techo, pagué los impuestos cuando ella no podía. ¿Y qué hizo el juez? Te lo entregó todo como si yo fuera una idea tardía. Lo observé cuidadosamente. Bajo la arrogancia yacía la herida que impulsaba cada plan. No había solo vendido la casa de campo. Había estado tratando de borrar el desprecio que creía que mi madre había tallado en piedra el día que terminó la testamentaría. Clara me miró y asintió ligeramente. La máscara se estaba deslizando. El escenario estaba casi preparado para la verdad que lo rompería. El momento llegó antes de lo esperado, cuando la cena cambió de actuación a juicio. El camarero puso copas frescas de vino y Clara se inclinó hacia adelante, su tono casi conversacional. «Ronan, casualmente pasé por el registro esta semana. Momento interesante para algunos documentos presentados bajo tu nombre». Su tenedor se detuvo en el aire. «¿Qué documentos?». Metió la mano en su bolsa y deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro yacían copias de las presentaciones del fideicomiso, selladas y fechadas 3 días antes. «Esta casa de campo ya no es vulnerable a tus firmas. Pertenece a un fideicomiso irrevocable con Sabela como beneficiaria vitalicia. Cualquier escritura intentada después es nula». La cara de mi padre se oscureció. Hojeó las páginas como si la incredulidad pudiera deshacer la tinta. «No puedes hacerme esto. Ya tenía un comprador». La voz de Clara era calmada, clínica. «El supuesto comprador está vinculado a una cuenta pantalla en Burgos, conectada directamente a uno de tus conocidos del póker. Los fondos nunca pasaron el depósito en garantía. Si representaste lo contrario, eso califica como fraude». Cerró la carpeta de golpe. «Crees que eres inteligente,
Pero invertí años en esa propiedad. Pagué cuentas cuando tu madre no podía. Sabela me debe. Sentí las palabras quemar, pero mantuve mi compostura. No te debo un robo. Se inclinó más cerca, bajando la voz como si los secretos pudieran salvarlo. No entiendes. Me estoy ahogando. Thomas y Linders me están respirando en el cuello. No puedo caminar por el puerto sin que alguien me recuerde mis deudas. Vender ese lugar era mi oportunidad de mantenerme a flote. La expresión de Clara se endureció. Y falsificar una firma, explotar a tu propia hija bajo la ley española, eso es fraude documental, intento de robo por engaño y explotación financiera de un miembro de la familia. El fiscal podría presentar cargos mañana. Por un momento, la arrogancia se desvaneció de él. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana, donde el faro parpadeaba contra el cielo que se oscurecía. Luego se enderezó, convocando una última defensa. ¿Y ahora qué? ¿Van a arrestarme con esposas? Aún no, dijo Clara. Los fiscales a menudo consideran la restitución. Si comienzas el reembolso, si cooperas, puede afectar cómo se persiguen los cargos. Pero no te equivoques, tu exposición es real, y el reloj ya comenzó. El silencio se asentó entre nosotros, espeso como la marea afuera. Se movió en su silla, de repente más pequeño, y me di cuenta de que esta cena no era una despedida. Era la primera audiencia de su ajuste de cuentas. La mañana después de la cena, conduje de vuelta a la oficina de Clara, con la marea aún baja a lo largo de la costa de Santander. El archivo de la noche anterior yacía abierto en su escritorio, sus páginas marcadas con pestañas amarillas. Me preguntó qué resultado quería, su tono firme, sus ojos buscando la línea que estaba dispuesta a trazar. No quiero que esto se barra bajo la alfombra, dije, pero tampoco quiero verlo con un uniforme naranja si hay otra manera. Clara asintió, ya redactando. Iniciaríamos acción civil, no para castigar, sino para preservar el apalancamiento. Al mismo tiempo delineó un marco de restitución. Ronan comenzaría los reembolsos de cualquier activo que pudiera liquidar. Asistiría a asesoramiento financiero obligatorio y firmaría un convenio prohibiéndole contactarme sobre la propiedad o intentar interferir con el fideicomiso. Cualquier incumplimiento activaría tanto el caso civil como la referencia criminal esperando entre bastidores. Cuando le expliqué esto a Oscar mientras tomábamos café en Santander, frunció el ceño hacia su taza. ¿Te das cuenta de lo que esto le hará? Dirá que lo estamos destruyendo, no salvándolo. Miré a mi primo, cansada del equilibrio que tenía que mantener. Tal vez ambas cosas pueden ser ciertas. No puedo ignorar lo que trató de quitarme, pero tampoco soy ciega a lo que significa procesar a tu propio padre. La admisión dejó un sabor a ceniza en mi boca. Temía el peso de la desgracia pública. Temía que incluso los pasos justificados pudieran cortar algo más allá de la reparación. Pero también sabía que el silencio solo invitaría otro intento. Oscar apretó los labios, luego finalmente asintió. Si esto es lo que te mantiene segura, estaré contigo. Era una paz frágil, una que me tranquilizó mientras me preparaba para cambiar todas las cerraduras de mi vida. De vuelta en la casa de campo, comencé con las cerraduras. El nuevo hardware brillaba contra las viejas puertas de pino. Cada vuelta de la llave inglesa era un recordatorio de que el control podía ser práctico, no solo simbólico. Caminé por la orilla después, marcando los lugares donde la erosión se había acercado más. Bajo las reglas del Plan Director, instalé barreras de piedra bajas y plantaciones nativas, construyendo una defensa silenciosa contra fuerzas más viejas y más pacientes que cualquier disputa familiar. Adentro, colgué 2 marcos sobre la chimenea. Uno contenía la escritura original de mi madre. El papel amarillento, pero aún legible en su letra cuidadosa. El otro mostraba el nuevo certificado del fideicomiso, prueba nítida y formal de que la historia de la casa de campo no había terminado con traición. Juntos, contaban un linaje de supervivencia. Ronan trató de escabullirse de todos modos.
Llamó a Oscar, hilvanando las mismas líneas cansadas sobre lealtad familiar, sobre cómo había sido envenenada contra él. Oscar me dijo después que escuchó, pero esta vez no se doblegó. Si quieres hablar de dinero o de la casa, le dijo a Ronan, hazlo a través de Clara. Escuchar eso me dio un alivio tan agudo que casi se sintió como dolor. En mi siguiente reunión con Clara, me encontré confesando lo que no me había atrevido a nombrar. Mientras más aprieto las cosas, más sola me siento, admití. Sigo pensando que si controlo cada bisagra y cada euro, nada puede tocarme. Pero no deja espacio para que alguien más se pare a mi lado. Clara cerró el archivo suavemente. La seguridad importa, dijo, pero las paredes pueden convertirse en jaulas si nunca abres la puerta. Sus palabras persistieron conmigo mucho después de irme, llevándose hasta las últimas semanas del verano, cuando las calles de Santander se llenaron de visitantes y el aire insinuó cambio. Para finales de agosto, las calles de Santander pulsaban con turistas. El mercado de agricultores se llenó de cajas de arándanos y tarros de miel. El parque del puerto se desbordó de familias escuchando música junto a la bahía. El ritmo de una ciudad que parecía intacta por guerras privadas como la mía. Ronan había comenzado la restitución bajo la supervisión de Clara. Los pagos eran pequeños, recortados de los salarios que ganaba reparando barcos en Castro Urdiales, pero llegaban a tiempo. Guardé cada recibo en una carpeta, no por venganza, sino porque el registro importaba más que sus promesas, jamás lo habían hecho. Necesitaba mi propio acto de reparación, uno que se extendiera más allá de los lazos de sangre. Así que establecí una pequeña subvención a través de un fideicomiso de tierras local diseñado para ayudar a propietarios a luchar contra el fraude de escrituras. Algunas solicitudes llegaron en semanas. Personas con historias demasiado familiares, firmas cuestionadas, vecinos coaccionados. Por primera vez en meses, sentí que mi vigilancia construía algo, en lugar de solo proteger contra la pérdida. Luego llegó una carta en la letra de Ronan, sin adornos y simple, sin disculpas, sin excusas, solo una sola solicitud para pararse en la carretera y mirar la casa de campo una vez más. Llevé la carta al lago, la leí en los escalones de granito donde mi madre solía sentarse. La solicitud era modesta comparada con el daño hecho, y sin embargo removió algo complicado. Después de días de considerar, permití una visita, supervisada desde el borde de grava más allá de la puerta. Cuando vino, mantuvo su distancia. Miró las líneas del techo, la chimenea de piedra, los abedules moviéndose en la brisa del final del verano. Su cara era ilegible, pero su silencio fue lo más cercano al respeto que jamás había recibido de él. Para septiembre, entendí que el futuro se escribiría en límites, no en negociaciones. Un año pasó en incrementos medidos, marcado no por drama, sino por pasos firmes y deliberados. Cada mes, Clara me enviaba actualizaciones. El cumplimiento parcial de Ronan, pequeños pagos registrados, sesiones de asesoramiento a las que asistía. Nada de eso borró lo que había hecho, pero talló un ritmo de responsabilidad con el que podía vivir. Cuando me reuní con Clara en su oficina de Santander, extendió el archivo sobre el escritorio. «Está cumpliendo los términos», dijo. «No perfectamente, pero lo suficientemente consistente para mantener la acción civil en suspenso». Asentí. No era perdón lo que sentía, ni el dolor hueco de la ira no resuelta. Era algo más silencioso. El reconocimiento de que no podía arreglarlo a él, solo arreglar las líneas que una vez cruzó. De vuelta en la casa de campo, el aire llevaba la primera mordida del otoño. Había preparado una caja de sombras para la chimenea. Adentro coloqué 3 cosas: la llave de acero que había llevado alrededor del cuello, el certificado del fideicomiso con el sello nítido de presentación de Clara, y la fotografía de la casa de campo que mi madre había tomado el verano antes de morir. Juntos, contaban una historia de supervivencia, de lo que casi fue tomado y lo que había sido reclamado. Me alejé y estudié la exhibición. La llave ya no necesitaba descansar contra mi piel.
Pertenecía allí detrás del cristal como artefacto y promesa. La casa de campo respiraba con su propia vida silenciosa a mi alrededor. Sus paredes ya no temblaban bajo amenaza. Afuera los abedules se mecían y el lago atrapó la luz como cristal pulido. La sombra de mi padre persistía en algún lugar más allá de la puerta, pero ya no se paraba adentro. Ese límite era mío para mantener, y tenía la intención de conservarlo. La historia de la casa de campo no había terminado.